Son las 8:23, continuamos de nuevo en la mañana por la Mega. Bien, ya se encuentran en cabina nuestros invitados de hoy. Por supuesto, Edo también es invitado nuestro hoy. Está haciendo una suplencia, pero brillante, fantástica, a Miguel Arias. Un suaz. Creo Maestro, que ¿y si un suaz? Sí, sí. Pues Y eso quedará quedará registrado para el día lunes, que es el cumpleaños de Miguel. Claro. Podamos nosotros decirle, mira, fíjate tú como Edo lo hizo bien. No solo hago dibujitos, claro, sino pego retos suaves. En cabina se encuentran, el director de la película Tiempos de Dictadura. Bienvenido al programa, Carlos Oteiza, Laureano Márquez y el productor Rodrigo Llamosas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Fino. Bien, estamos bien. Fino. ¿Te levantaste temprano para ir para el gimnasio como siempre, Laureano? Estoy como a las 4 de la mañana para venir para este programa porque el señor Carlos Oteiza no me había confirmado la hora y yo, como soy una persona tan supremamente responsable, pues yo lo llamé a las 4 de la mañana como corresponde. Y él no atendió. No atendió. No había llegado. Claro, no, lo que pasa es que Carlos es un hombre que anda a caballo. Entonces sabe que el tráfico no le afecta el tiempo para llegar a las entrevistas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido al programa. Estoy ya por el estreno y muy agradecido de la invitación para venir hoy para acá. Por supuesto. Oye, Carlos, cuéntame un poco primero del origen de la intención de hacer este documental. O sea, ¿qué fue lo que te motivó a hacer este trabajo que además entiendo fue muy arduo porque hay un material, hay una investigación y por supuesto un compromiso con la historia que demanda de mucha seriedad e imparcialidad para con el público que va a ver esta pieza? Sí, seguramente lo que tú dices tienes toda la razón. Fueron 3 años de trabajo. Hicimos el intento de recrear una de las épocas más controversiales y dramáticas de Venezuela, que son los años 50. 2 grandes leyendas la mantienen viva todavía en la memoria de los venezolanos. Una época maravillosa porque se vivía con seguridad, la gente podía dejar sus puertas abiertas, no pasaba nada. Por el otro lado, una época donde la violación de los derechos humanos era constante con la seguridad nacional. Por lo tanto, 2 países que no se hablan, uno era muy bueno, uno era muy malo, y entonces el país no sabe mucho más sobre lo que fue esa época. La película trata entonces de ¿y dónde están los venezolanos? ¿Y qué hicieron los venezolanos? Que se callaron, no se callaron, estaban desfilando en los desfiles de la Semana de la Patria, estaban en los carnavales, estaban trabajando, estaban llegando los inmigrantes como llegaron muchos inmigrantes en los años 50. Todo eso es lo que hace el país. Y retomar eso, recuperarlo con una visión sin odios y sin los recelos, pero sí con la necesidad de entender para saber dónde estamos hoy en día. Eso es lo que nos llevó, nos motivó, y seguramente los jóvenes son los que van a disfrutar más esta película, porque buena parte, por no decirte la totalidad de la película, para los jóvenes es algo nuevo, inédito, imágenes que nunca habían visto de nuestra historia. Entonces yo creo que eso va, y como en este momento la juventud está ávida de saber lo que pasó, qué fue lo que de esa época de Pérez Jiménez, de dónde viene, cómo se parió la democracia, por decirlo un poco, a partir del 23 de enero. Bueno, todo eso creo que va a llamar la atención, y me imagino que los venezolanos van a asistir, y la película trata de mostrar lo que pasó y que cada uno tome sus conclusiones, que evidentemente no serán difíciles a tomar cuando vea la película. Claro, ahora entiendo por lo que he escuchado en material que he podido recoger de entrevistas anteriores en televisión, que comenzaron esta misma semana, que vamos a ver imágenes que no habían sido antes expuestas al público. ¿Cómo fue el proceso, la convocatoria para que la gente pudiera llegar en casa? Oye, están pidiendo cosas, yo siempre he tenido esto que mi abuelo me tenía guardado de no sé dónde. ¿Cómo la gente supo que se estaba haciendo esta compilación de material? Bueno, la buscamos, se buscó. Hay primero un material que nadie había visto, y cuando yo digo nadie es porque los jóvenes, esto pasó en los años 50, una vez en el cine, por ejemplo, un noticiero de cine que pasó, y más nunca se vio. Por lo tanto, el 80% del país no lo ha visto. Pero hay otro material que dice justamente que lo que dice Luis. No, chicos, yo tengo un tío que nos grababa cuando íbamos a la Semana de la Patria a desfilar. Iba el papá o el tío, los filmaba y tenía la película. ¿Cómo le llegamos? Con anuncios que pusimos, y evidentemente lleva muchos años trabajando en esto. Entonces hay gente que nos conoce y muchas veces nos llevan películas. Por ejemplo, hay unas imágenes para mí sorprendentes, que un señor, el 23 de enero, yo no sé, ¿sabes que el 23 de enero uno no sabe cómo llegó? El 23 de enero era una sorpresa, claro, se venía preparando, pero fue un momento que nadie, hasta que no se fue la vaca sagrada, el avión del presidente, la gente no salió a la calle. Entonces en ese momento
Las imágenes que él tiene es que él se está montando en el carro y se filma en el carro. Y después tiene unas imágenes en la Plaza Venezuela filmando a todo el gentío que fue en camiones, en moto, dando cacerolazo. Y entonces él filmó eso. Bueno, ese material lo ponemos en la película, lo sociabilizamos. Entonces, material filmado con la época de, digamos, los noticieros de cine, más este material y Luis otras imágenes. ¿Qué pasa? Hay una imagen que es como te iban a mostrar a ti la imagen de la tortura, de la cárcel, de la muerte del Gao Chalbó, de la muerte de Ruiz Pineda. No hay imágenes. Claro. Bueno, buscamos una empresa, unos amigos, la gente de Titan Post. Respira, Carlos, respira. ¿Está bien? No hay tiempo todavía. La gente que de Titan Post y ellos nos hicieron 27 animaciones que están en la película. Espectaculares. Reflejando los momentos que no tenemos fotografiados ni en película. Te odio profundamente. Acabaste con todas mis preguntas en una sola intervención. Eso no se hace. Eso que has hecho no se hace. Te iba a preguntar por la gráfica, ya lo mataste. Te iba a preguntar por todo, lo acabaste. Acabaste con el programa de hoy, Carlos Oteiza. Es que me metí el chip en la cabeza. Laureano, ¿cuándo es tu show? Mira, eso no se vale, Bueno, ¿Qué te queda por decir, Laureano? no, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Nos vemos la próxima. Mira, cuéntame, tú eres Es una quien frase narra. lapidaria. Tú narras la historia. Los pueblos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Ajá. Háblame de ese proceso tuyo de entrar y de encontrarte con el texto y de pasearte con la historia por primera vez. ¿Tú eres la primera persona que tal vez encuentra de qué va la película y lo tienes en yo tus pude hacer manos? ya los quemaditos para el... Pero eso lo sabe Carlos. Pero sí, él me dio una copia y me dijo, guarda esto como un tesoro, velo en tu casa porque queremos que seas el narrador. Yo insistí en que estaban absolutamente equivocados, que la gente se iba a reír de la película y que mi profesión es la de cómico, etcétera. Pero bueno, él insistió y le dije, bueno, vamos a hacer algo, hagamos una prueba y si la prueba gusta, pues lo hacemos. Y bueno, hicieron una prueba y quedaron convencidos de que no habían encontrado un mejor narrador para la película, de que vamos a hacer otras películas, vamos a hacer Tiempo de Dictadura 2. ¿Cómo dos? Pero Claro, la secuela. Va a ser como una... La como- secuencia. sí. Como Yo creo, eclipse. o sea, Carlos espera no tener que hacerla. Claro. Una segunda Ay, me parte. agarró una cosa. Sí. Mira, Laureano, y tú que eres un hombre que eres politólogo y sigues muy de cerca el acontecer diario de este país. Sí. ¿Cómo te toca este documental sobre la dictadura de Pérez Jiménez? Mira, yo creo que, a mí me parece que es una película importante en este momento y en cualquier momento de nuestra historia. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos. Yo creo que los venezolanos no nos conocemos demasiado y no conocemos nuestro pasado y por no conocerlo a veces cometemos muchos errores nuevamente. Creo que la película además intenta ser una visión objetiva de lo que fue un proceso de nuestra historia que todavía es reciente y que es difícil verlo con justicia, porque la historia, por más que trata de ver objetivamente, mientras más cerca están los acontecimientos, más te afectan, entonces obviamente es difícil. Pero creo que hace un interesante análisis de lo que fue la época de Pérez Jiménez y uno llega a la conclusión, por lo pronto yo llegué a la conclusión de que ninguna eficiencia justifica a un régimen autoritario. Efectivamente la dictadura de Pérez Jiménez hizo grandes obras, pero el ser humano quiere vivir en libertad. Y si la eficiencia no justifica un proceso autoritario, la ineficiencia mucho menos. Claro, ahora yo supongo que esta película ha de encontrar instantáneamente algunos enemigos naturales. Algunas personas que salgan a defender tal vez el periodo de Pérez Jiménez, alguna persona que diga que esto es una manipulación electorera para el momento que atraviesa el país. ¿Cuál es la posición de quienes tienen pues la producción o la responsabilidad del filme en sus manos frente a la gente que opine de esa forma? O sea, Rodrigo, esto para el venezolano viene a ser ¿Cómo una... estás, Rodrigo Llamosa? No se fue, mira, cambié el micrófono. No, te voy a decir. No, cualquiera puede opinar lo que quiera en este país y eso es lo que nosotros queremos. Que la gente, quien no esté de acuerdo, la vaya a ver y quien esté de acuerdo, la vean. No, lo que pasa es que la película se abre a todas las perspectivas y yo creo que se van a llevar sorpresas quienes creen que van con una idea fija a ver la película. Porque ¿qué pasa? Lo más importante para nosotros es que te interrogue el presente también. No es que solamente se aprende por ver el pasado, sino que diga, bueno, ¿por qué los venezolanos se callaron? Bueno,
¿Cuáles fueron las circunstancias que los hicieron callar? Es que estaban felices porque podían o a lo mejor trabajar, pero entonces quienes estaban presos, quienes no podían hablar, quienes estaban perseguidos, no existían para ellos. Entonces esas son las preguntas que empiezan uno a hacerse: ¿qué estoy haciendo yo ahorita? ¿Qué no estoy haciendo? Aunque cada época es diferente, evidentemente que se mantienen algunos elementos vigentes. Por ejemplo, ¿qué hicieron las élites en aquel momento? ¿Qué hacen ahora? Claro. ¿Qué hicieron los militares en aquel momento? ¿Qué hizo el venezolano común y qué hace ahora? Esas son cosas que esta película siempre se mantendrá. Es decir, una relación ciudadano-poder será una necesidad de preguntárnoslo hoy, ayer y mañana. Entonces esta película ayuda a acercarnos a nosotros mismos. Viene a ser una ayudadita. Va a ser una ayudadita. Yo creo que sí, porque el país necesita tener miradas internas, discutirlas, ser amplio y sobre todo, bueno, chicos, si vivimos con tolerancia, que es eso, una de las cosas más importantes que yo creo que esta película llama, es que cuando explotó ese 23 de enero, ese parto de la democracia del 23 de enero, yo creo que los venezolanos dijeron, más nunca una mordaza. Evidentemente, los gobiernos siempre tratarán de enseñarte la historia que les conviene. Claro. Ya nosotros nosotros tenemos que decirle al público, conozca su historia para que no se la cuente. Y por allí va la película. ¿Cuánto tiempo dura el documental? Chale, mucho. Dura que como hora y media. Bueno, digo, a mí se me 1:30. hizo largo porque yo lo narro. Ajá. Ahora, claro, el progreso y las obras que dejó la dictadura de Pérez Jiménez aún están a la vista. Así es. Y hay las personas que defienden ese momento en el cual pues se construyó el helicoide, se hizo la Caracas-La Guaira y tantas otras cosas. El propio teleférico, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, la Cotamil. Ahora, ¿puede la tortura, puede eso justificar, contraponerse contra la tortura que vivieron muchísimos venezolanos de la época? Sí, Luis, yo creo que ese es un gran debate que tienen que dar los sistemas políticos. Yo no siento, o sea, yo personalmente no creo que la eficiencia tenga que suponer la arbitrariedad. O sea, yo creo que quizás la gran enseñanza de nuestra historia es que se puede ser eficiente y se puede ser democrático, y que las dos cosas van de la mano, y que no hay eficiencia que justifique la tortura, la arbitrariedad, es decir, las cosas que se hacían durante la época de Pérez Jiménez. Por ejemplo, en la película están narradas muchas de las torturas que se hacían, que eran realmente cosas terribles. Y la otra cosa que a mí me conmueve, por ejemplo, viendo el testimonio de José Agustín Catalán, es todo lo que mucha gente dio por la libertad en Venezuela, y que nosotros tenemos que de alguna manera rendir tributo a todas esas cárceles, a todas esas opresiones que vivió la sociedad venezolana, a todas esas torturas que mucha gente sufrió para consolidar un sistema de justicia, de democracia y de libertad. Y creo que la palabra libertad es una palabra como compleja, difusa, pero que tiene que ver con nuestra cotidianidad, que no podemos abandonar la lucha por la libertad. Bien, son las 8:36, la película se llama Tiempos de Dictadura, y a partir de hoy mismo comienza la proyección en toda Venezuela, ¿no? Y hay una cosa muy simpática, bueno, lo comentaba Claudio Nazoa, que por cierto estrena ahora su monólogo Soy el Peor, que dice que es peor que tú, que es peor que yo, que es peor que Emilio. Sí, es peor que todos. Y lo más gracioso es que todos estamos de acuerdo. Sí, es verdad. Es el peor. ¡Todos! Mira, entonces Claudio me comentaba algo que me pareció muy interesante de la película. Dice que además la película despierta, porque bueno, esto es un documental naturalmente, pero genera una expectativa en el público. Tú vas viendo la película como una película de suspenso, como una película de acción. Pasan cosas y por más que son cosas que ya uno conoce y que vivió históricamente, pero el hecho de verlas allí recreadas te mantiene una expectativa, además que se disfruta. Vale, hoy mismo ya estamos de vuelta con Carlos Oteiza, con Laureano Márquez y Rodrigo Llamosa, quien está muy atento a todo lo que ustedes dicen. Sí. Acá de nuevo en la mañana y por la Mega. Escuchas publicidad. En De Nuevo.